Vi a una mujer que llevaba velo en su cabeza. Ella iba en el asiento trasero de la camioneta de un comandante de policía. Gracias a eso, le salvé la vida a su esposa y sus hijos. Ese día, él tuvo un enfrentamiento donde hubo múltiples bajas. Hola amigos, en el 2012 yo tenía una conocida y su esposo era comandante de policía. Yo trabajaba en una tienda de la misma colonia. El esposo de mi amiga también era de los que cobraban una cantidad de dinero a cambio de seguridad. Los compañeros me comentaron que pedían una cuota muy grande por seguridad del patrón y me empezaron a explicar que era una banda de personas que se dedicaban a otras actividades no bien vistas, y él todavía quería llegar a pedir cosas en la tienda con la promesa que luego se ponía al corriente con el patrón. Hacía esto en varios de los locales de la colonia, pero yo no le entregaba nada porque luego a mí me lo descontaban. Eso le dije una vez y desde entonces ya no volvió a molestarme pidiéndome cosas. Después de un tiempo, mi amiga me platicó que se iban a cambiar de casa. Creo que también de ciudad, porque a su marido le habían ofrecido un muy buen trabajo y él se iba a ir con toda la familia. Pero yo tenía varios días viendo que él pasaba en la camioneta y llevaba a una mujer en el asiento de atrás, justo detrás de él. Ella era delgada, pero lo raro era que llevaba como un velo o rebozo tapándole la cabeza. A mí me daba mucho coraje porque yo conocía a su esposa. Ya eran varios días que lo veía pasar justo con esa mujer, y ahí la traía en el asiento trasero, hasta que una ocasión de nuevo lo veo pasar, y él de repente dio la vuelta para llegar a la tienda. Se estacionó enfrente, y como lo acababa de ver pasar con esa mujer, enseguida corro para ver quién es, pues quería saber si era alguna conocida de la colonia. Él se baja de la camioneta, pero mi sorpresa es que a ella no la veo por ningún lado. No tardé tanto en salir, y su camioneta no hizo ninguna otra parada cuando dio la vuelta. Entonces le pregunté: «Oiga, ¿usted con quién viene?» «¿Solo por qué?», me respondió. Él lo tomó como una simple charla común. Cuando me dijo eso, abrió la puerta de atrás. «Oiga, ¿me puede prestar un desarmador porque ando batallando con esta puerta?», me dijo. A mí se me puso la piel chinita cuando vi la camioneta completamente sola. «Oiga, disculpe, si le doy un consejo no se molesta», le dije. «No, dígame», me respondió. «¿Usted cree en Dios, en la Virgen o en algún santo que usted crea, al que le rece o se encomiende?», le pregunté, y enseguida le platiqué que tenía días viéndolo pasar con una mujer, que ella iba en el asiento trasero, pero que usaba un velo en su cabeza. Vi cómo la cara le cambió por la impresión, y también se le erizó la piel mientras escuchaba lo que yo le estaba contando. «Fíjese, yo siempre me persino, pero he andado muy ocupado en estos días y no lo he hecho», me dijo, y en eso se empieza a persignar. «Voy a tener que cambiar los planes por seguridad para mi familia», me comentó. Resulta que ese día él iba a salir con su esposa e hijos, y como yo le dije eso, se fue solo. Él pasó para recoger a su banda, pero nadie supo de él. Incluso su esposa tampoco sabía nada. Hasta que después de 3 meses salió en las noticias que hubo un enfrentamiento. En ese enfrentamiento participó él. Ellos llevaban a más de 50 personas que habían sido privadas de su libertad. En ese enfrentamiento hubo varias bajas, y al resto de los integrantes los agarraron y les dieron prisión de por vida. Después supe que él se había comunicado con su esposa, porque ella fue a verme para darme un recado. Él me mandó dar las gracias por haberle avisado, ya que gracias a eso no se llevó a su familia ese día, porque de ser así, lo hubieran enfrentado y agarrado junto a sus niños y a su esposa. Esta es mi breve anécdota. Me acordé de ella después de que escuché el relato de El Taxi Maldito. Buenas noches.
Por jugar demasiado a las cartas, me advirtieron que me podían asustar. Yo no creía, hasta que una noche, el mismo diablo vino para asustarme. En el año 2003, cuando ya había salido de prestar el servicio militar, yo era aficionado a jugar póker y demás juegos que tengan que ver con las cartas. Y como en el ejército, cuando no teníamos nada que hacer, allá hacíamos apuestas jugando 51 o 21. Éramos muy aficionados a jugar, y cuando yo salí a la civil me compré una baraja. En ese tiempo un familiar me llevó a conocer y a trabajar en una finca. Casi todos los días jugábamos a las cartas, y un día el administrador de la finca nos dijo a nosotros los obreros que dejáramos de jugar tanto a las cartas, o si no, que algún día nos iban a asustar. La verdad, yo no le puse atención. Pensé que él nos decía eso por molestar y ya no dejarnos jugar. Pero un día, ya después de la medianoche, yo aún estaba despierto en mi cama, cuando de un momento a otro empecé a mirar una sombra negra grandísima con unos ojos rojos que parecían dos brasas de carbón al rojo vivo. Esa sombra la miré a los pies de mi cama. Yo intenté gritar, pero no podía. Intenté hablar, pero tampoco podía hacerlo. Y cuando me quise levantar, me di cuenta que eso no me dejaba mover. En un principio pensé que de pronto era mi imaginación, pero pensando bien las cosas, no podía ser así. Tampoco estaba dormido. Entonces estaba tan asustado que me tapé con las cobijas de pies a cabeza. Ahí empecé a sentir cómo esa cosa se me había subido sobre mis pies y fue subiendo por todo mi cuerpo lentamente hasta casi asfixiarme. Como no podía hacer nada, empecé a rezar el Padre Nuestro y una oración a María Santísima. Después empecé a rezar parte del Salmo 91 y al poco tiempo de empezar a rezar el Salmo 91 sentí un gran alivio. Me destapé la cara porque ya me sentía más ligero. Me di cuenta que ya no estaba esa cosa. Ahí ya podía moverme sin problemas. Un amigo se me acercó a mi cama y me preguntó qué me pasaba. Yo todavía como que no reaccionaba. Estaba como en shock y él me movió y me sacudió. Ahí fue cuando reaccioné. «¿Qué le pasa, amigo? ¿Por qué grita?», me dijo. Yo confundido, ni cuenta me di cuando había gritado. Y ahí fue cuando le empecé a contar lo que me había pasado. Incluso le pregunté si él lo había visto. Y él me respondió que no había visto nada, que en ese cuarto solo estábamos nosotros dos. Al otro día, cuando amaneció, no tuve necesidad de contarles, porque mi grito los había despertado a todos. Y entonces el administrador se acercó y me dijo: «¿Sí ve lo que les decía? Quien vino anoche a asustarlo no fue otro que el mismísimo diablo». A los pocos días también asustaron a otro compañero. Si sería por las cartas o porque realmente ocurre algo en esa finca, nunca lo supe. Solo me quedé con esta experiencia aterradora. Gracias por escucharme. Buenas noches.